Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de conocer un poco más a Rodolfo Balmaceda. Él, de la trayectoria que me ha platicado, estuvo en Washington cuando fue el Tratado de Libre Comercio, negociación México-Estados Unidos. Él tuvo una trayectoria en el momento en el que se materializó todo esto y luego migró poco a poco. Ahorita nos platicará un poco de su background, de su trayectoria, migró más a la parte inmobiliaria en el sector industrial. Entonces, Rodo, pues muchas gracias por acompañarnos aquí. Rodo es un gran amigo y a mí me ha abierto los ojos a muchas cosas. Agradecerte primero que nada. Y bueno, Rodo, pues platícanos un poco de ti, tu background, tu trayectoria. ¿Qué más nos pudieras compartir tú de tu pasado? Primero, Paco, muchas gracias por la invitación. Yo no pretendería yo en esta plática darle consejos a nadie, ¿no? Yo creo que más bien es compartir la experiencia, ¿no? La experiencia propia. Y si de ahí hay algo que a alguien le puede servir, pues magnífico, ¿no? Pero no pretendería yo, me parece que es muy justo eso, pretencioso, ¿no? Tratar de venir aquí cuando nos abres esta oportunidad a querer enseñarle algo a alguien. Yo creo que no es así. Yo creo que más bien tiene que ver con lo que cada uno vive, la experiencia de cada uno, y sobre esa base, pues si algo le sirve a alguien, pues eso es muy bueno, ¿no? En cuanto a mi experiencia, como decías, efectivamente en los años 90 estuve en la oficina del Tratado de Libre Comercio en Washington cuando se negoció. Fue una experiencia muy interesante. Y cuando todo eso terminó en el 94, decidí que quería ser empresario, un sueño que yo tenía. Y así fue como arrancamos. Regresé a México y con un socio arrancamos una inmobiliaria que luego se convirtió en una empresa más formal, digamos, levantando capital con fondos extranjeros. Y años después pudimos colocar esa empresa en la bolsa y en una oferta pública en México, aunque fue una oferta internacional, pues fue a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y posteriormente pudimos hacer lo que en inglés se llama follow-ons o suscripciones adicionales 2013 y 2015. Y una vez hecho eso, yo salí y la verdad es que yo quería tener como que mi experiencia propia, ¿no? De constituir otra vez una empresa y con un sentido un poquito más social en términos de ayudar a empresas pequeñas y medianas a que pudieran acceder a espacios industriales modernos. Y creamos una fibra, un fideicomiso de inversión en bienes raíces en el 2018, que lo sacamos a bolsa. Yo salí de la empresa anterior, me asocié con ex colegas míos de la empresa anterior y pudimos crear esta startup que sacamos a bolsa en 2018. Con la pandemia todo este tema de querer ayudar a pequeñas y medianas empresas se frenó un poco porque evidentemente las condiciones de la crisis y cuando tú quieres seguir levantando dinero y sacar financiamiento, pues necesitas en tu portafolio empresas de mayor nivel, particularmente multinacionales, y fue que de esta manera la fibra que tenemos hoy día que cotiza en bolsa, pues es una fibra que tiene como clientes básicamente empresas mexicanas y extranjeras, pero digamos más sólidas, ¿no? Todo el proyecto de apoyar pequeñas y medianas empresas era bajo un concepto que lo llamamos coworking industrial, y donde queríamos dar cabida dentro de las naves industriales a varias empresas pequeñas y medianas que pudieran convivir bajo un mismo techo y llevar a cabo operaciones de manufactura y de logística conjuntas, como un coworking de oficinas, pero piénsalo aquí para industrial. Registramos la marca y todo, pero evidentemente que la crisis nos ha llevado a frenar un poco ese proceso. De hecho, nos esperamos a ver un poco qué iba a pasar con WeWork, ¿no? que pasó por toda esta turbulencia, y hoy mismo hay una serie muy interesante. Pero bueno, nuestro negocio siguió en marcha y le dimos prioridad al desarrollo de parques industriales y naves industriales en la frontera. Ahí nos ha ido muy bien y hemos rentado todo lo que hemos desarrollado. Esta es la experiencia que he tenido desde 1994, enfocado mucho en el sector inmobiliario industrial, y pues es a lo que he dedicado mi tiempo en los últimos 27 años, ¿no? Prácticamente. Buenísimo, mi Rodo. Ahorita queremos que nos platiques un poco más de justo esa trayectoria
profesional y ya más a detalle de por qué retos pasaste, cómo los superaste, qué aprendiste, que puedas compartirle al público. Pero también platícanos un poco, Rodo, tú de joven, a ver, qué experiencias, qué memorias tienes tú de joven que te hayan también impulsado a querer ser un empresario, y hoy un empresario que pues apoya de alguna forma al país facilitándoles espacios para que ellos puedan hacer sus negocios. ¿Qué fue lo que te motivó cuando eras desde niño o joven que nos puedas compartir alguna experiencia? Sí, yo estudié economía y de joven pues tienes un poco el sueño de ser el salvador de tu país y estudié economía, hice un posgrado en desarrollo económico pensando en que desde el gobierno probablemente yo iba a poder ayudar o contribuir en eso, ¿no? Reducir el nivel de pobreza de este país, las desigualdades. Y luego dentro del gobierno me di cuenta que eso toma mucho tiempo y te enfrentas a una burocracia tremenda y a mí la verdad es que no me gustaba la política. Y entonces entendí que quizá lo que yo quería hacer se iba a lograr mejor desde el lado empresarial, donde generas empleos, constituyes empresas, creas empresas y si las haces rentables, pues evidentemente generas empleos, distribuyes utilidades, en fin. Y en este caso en particular, pues construyes infraestructura inmobiliaria industrial que es muy benéfica para el país y además es algo que tú puedes ver que sucede rápidamente porque compras un terreno, desarrollas un parque industrial, construyes naves industriales y a los pocos meses ya están llegando los trabajadores ahí a producir algo, ¿no? Y entra la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos que tú puedes ver de manera mucho más rápida cómo lo que haces pues tiene un retorno, ¿no? Y tiene un impacto muy, muy, muy particular y además que son negocios a los que tú les puedes ir dando la vuelta muy rápido. Tú tienes la decisión. Tienes la decisión y si armas un buen equipo y te capitalizas bien y te financias bien y pues evidentemente que tienes la oportunidad de hacerlo crecer y entonces el impacto en términos de empleos, el impacto en términos del nivel de inversionistas que puedes atraer, del nivel de infraestructura que puedes desarrollar, etcétera, se va viendo de manera relativamente rápida, ¿no? Y entonces es muy satisfactorio. Yo creo que tomé una buena decisión porque evidentemente para mí ha sido mucho más, digamos, y como decía, satisfactorio el hecho de poder ver que lo que tú haces sí tiene un impacto y además tiene un impacto en comunidades, ¿no? Específicas. Y son familias, ¿no? Que también llegan a trabajar ahí y que tú te conviertes en un catalizador para que eso pueda pasar, ¿no? Totalmente. Y luego, ¿qué casos tú has visto de gentes, incluso familias, que hayas visto de una forma muy tangible que les has aportado o alguna empresa que gracias a que les facilitaron ustedes espacios, algún caso que nos puedas platicar? Mira, es un poco más general, o sea, porque de pronto hay empresas extranjeras que no saben ni cómo llegar a México, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, en Alemania hay muchas empresas pequeñas y medianas y que de pronto tienen que venir a surtir a Volkswagen, Audi, a Mercedes-Benz, a lo que sea, y no saben cómo, ¿no? Entonces, de alguna manera, con este tipo de negocio tú hablas con los extranjeros, les das confianza sobre México, les ayudas a que puedan tener un aterrizaje más suave, etcétera, etcétera. Entonces, eso finalmente es muy interesante cómo tú puedes vender a tu país de esa manera y poder ayudar a que ellos vengan y generen empleos, inviertan y generen empleos. Y tú eres un facilitador a través de las inversiones que haces en infraestructura, pero ellos llegan y meten toda la maquinaria y todo el know-how dentro de la planta. ¿Sí me entiendes? O empresas mexicanas que han podido digamos, hacer negocio con empresas que llegan del extranjero y que tú te conviertes en un facilitador para eso, ¿no? Sí. Estas empresas del extranjero, imagino que, bueno, dos temas. Tú tuviste que también hacer alguna labor para, de alguna forma, abrirles la puerta aquí en México y orientarlos y guiarlos cómo funciona el negocio aquí en México. Mucho, ahorita nos platicarás, seguramente es para exportación. Y tú, me imagino que los vas orientando en qué lugares, qué regiones y demás. Existen empresas dedicadas a eso, digamos. Yo no me he dedicado como tal a eso, pero por ejemplo, cuando existió ProMéxico, ProMéxico surgió de una idea en donde cuando tú vas a China, a Japón, a Corea, existen estas agencias de promoción
de los países para temas de inversión, ¿no? Jetro en Japón, o Kotra en Corea, o CCTP en China, etc. Entonces, de ahí surge la idea de ProMéxico, que estuvimos en la Asociación de Parques Industriales y otras asociaciones trabajando con el gobierno para intentar que se creara una agencia de promoción en México. Se crea ProMéxico y, por ejemplo, en las ferias internacionales, pues íbamos nosotros, iba ProMéxico, y tú llegabas al stand de ProMéxico donde llegábamos varias empresas y ahí promovíamos, ¿no? Entonces tú eras uno de ellos, ¿no? Desgraciadamente con este nuevo gobierno se canceló ProMéxico, cosa que me parece muy, pues muy triste, ¿no? Porque se perdió esa capacidad de promoción que el país había desarrollado. Pero con ese tipo de experiencias, pues llegabas con empresas automotrices, ibas a Europa, ibas a otros lados, por ejemplo, muy particularmente con el sector aeroespacial, en donde ibas a las ferias en París y a las ferias en Londres, que es una y una cada año, y en el stand de ProMéxico llegabas ahí, veías a muchas empresas del sector aeronáutico, pues que muchas no conocían México, ¿no? Era incipiente el sector aeronáutico en México en 2005, 2006, 2007, y hoy en día es un sector bien importante, se frenó un poco con la pandemia, pero si el automotriz es un sector tremendamente importante en México, pues el aeronáutico tiene un futuro enorme, ¿no? Todo está en que pues, generemos las condiciones en el país para que esas inversiones se sigan dando, ¿no? Claro. Y me imagino que en gran parte es para exportación, o sea, vienen sí, muchas empresas. Todo lo aeronáutico es para exportación. La idea es que México se convirtiera en un país donde pudieran despegar jets privados, ¿no? Ya totalmente armados en México. Todo eso se frenó, pero ahí es donde te das cuenta que las cadenas de suministro globales, cómo funcionan, es impresionante. Y tú como país, pues te tienes que poner guapo para traer las inversiones, porque si no se te van a cualquier otro lado. Entonces, los países lo que tienen que hacer es tratar de los gobiernos, de generar las condiciones a nivel política pública, ¿no? Para que el país se vuelva atractivo, pues para que las cadenas de suministro globales vengan a invertir. Mucha de la inversión extranjera que está ocurriendo en México es por accidente, no es porque el gobierno esté generando las condiciones, al contrario, el gobierno está generando las condiciones para espantarlos, simplemente con la reforma eléctrica que viene a pasar. Entonces es echarte la soga al cuello. Pero aún así México está en una situación privilegiada, la frontera que tenemos son 3.000 kilómetros con el mercado más grande del mundo, y eso nos jala, aunque el gobierno no lo quiera, pues te jala. Y eso es lo que a nuestro sector le ha ayudado mucho. Entonces llegan empresas a instalarse porque muchas empresas prefieren estar más cerca del mercado que surten que estar en China o estar en Vietnam, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces el potencial de México, ya me estoy adelantando, pero el potencial de México es enorme si solo tuviéramos las condiciones de un gobierno promotor, de un gobierno que viste bonito al país, ¿no? Y no de un gobierno que se pelea con todo el mundo. Totalmente. Mucho en algún momento me platicabas que fue por cómo se fue dando las condiciones globales económicas, en donde pues China empieza a tener ciertas fricciones con Estados Unidos y a México se le abre una puerta de poder hacer más negocio con Estados Unidos. Incluso, no estoy seguro del dato, no sé si tú lo conozcas un poco más a detalle, que México se vuelve otra vez el primer socio comercial de Estados Unidos recientemente. Sí, es correcto. ¿Y cómo fue que se fue dando esa evolución, esa transición nuevamente y qué oportunidades pueden venir? A veces cuando sale un Trump diciendo todo lo que dice, etcétera, un presidente actual que no va a la cumbre en Los Ángeles, y pensamos que nada más esas cosas van a romper una relación que tiene muchos años, ¿no? Sobre todo comercial. Las cadenas de suministro no funcionan así. Cuando las cadenas de suministro se integran de una manera muy profunda. Entonces, querer echar para atrás algo que ha venido ocurriendo ya por décadas, ¿no? Una de las mejores cosas que creo yo que le han pasado a México es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? De los 90s, y el hecho de que se haya ratificado mediante este término, ¿no? Porque lo que hace es consolidar esa compenetración que hay entre las cadenas de suministro, que no es fácil cortarlas, ¿no? Entonces, el hecho de que México sea el primer socio comercial, que lo fue China nos rebasó. Y México y Canadá siempre peleándose primero o segundo lugar, pero México rebasó a Canadá. Y China, que se había convertido en el primer exportador de Estados Unidos, o Estados Unidos más bien,
teniendo a China como el principal exportador al mercado americano, pues con todo el problema que ha habido con China, le dejó el paso a México, ¿no? México pudiera estar exportando mucho más. México debe tener alrededor de un 14% del total de las importaciones de Estados Unidos. Japón siempre se ha mantenido en el 5%, Alemania por ahí, ¿no? Y China llegó hasta el 18%. Pero hoy tenemos más nosotros. ¿Dónde podría estar México? Mucho más arriba, si en México existieran las condiciones. Pero no tenemos energía eléctrica. Entonces, nada más por la energía eléctrica, ya ahí el mercado mexicano está limitado. Pero pudiera ser el crecimiento que tuviera México mucho mayor. Y eso se traduce en empleos, y empleos bien remunerados, ¿no? Y en capacitación para muchísimos trabajadores en México. En México hay más de 50 millones de pobres. Con el mercado americano, Estados Unidos siendo el más grande del mundo y con el nivel de consumo que tiene, eso es una distorsión terrible en este país. Pero bueno, pues tenemos los gobiernos que tenemos, entonces pues solitos nos disparamos al pie. Sin embargo, creo que los tratados comerciales que tiene México, que es el país con mayor número de tratados internacionales, pues evidentemente que lo posiciona en una situación muy ventajosa sobre muchos otros, a pesar de lo que estamos viviendo. Pero cuando tú listaste tu empresa en la bolsa en 2018 pasaste por varios retos. Sí. Y algunos retos, a ver si nos puedes platicar cómo escogiste a tu equipo y principalmente cómo escoges tú a tus socios. Ahí es donde entramos en esa parte donde quisiera ser muy, muy cuidadoso, porque pues, yo escogí a mis socios, pero ellos también me escogieron a mí. O sea, claro, es como, ¿no? Sí. Dos, yo te diría que como era una startup, pues no teníamos nada, pero quizá el mayor reto, bueno, el que he aprendido, que es el mayor reto de todos, es si tú tienes fe o no en lo que estás haciendo. Entonces, si tú confías en ti, o sea, yo creo que lo que tú pienses de ti es sobre lo que hay que trabajar. Todo lo demás es por añadidura. Entonces, la pregunta sería, cuando tú quieres hacer algo, es tú qué piensas de ti primero. Olvídate de todo lo demás. Porque el mundo está invadido de miedo. Todo es miedo. Trump es miedo. López Obrador es miedo. La guerra con Rusia, Putin es miedo. Las noticias, la caída de la bolsa es miedo. Todo lo que tú veas, las redes sociales, es miedo. Atrás de todo hay miedo. Entonces, una de las primeras cosas con las que yo creo que hay que trabajar es con el miedo. Y es el tuyo contigo, que es el miedo al fracaso, el miedo a la intrascendencia. Yo creo que con lo que hay que trabajar muy fuertemente es con el miedo. Y el miedo yo creo que se trabaja mucho trabajando tú en tu confianza. O sea, tienes que tener confianza. ¿Tú qué piensas? O sea, que tú, por ejemplo, si quieres hacer un negocio, primero realmente te cuestiones y digas, realmente esto es lo que yo quiero hacer. Es realmente lo que yo quiero. Olvídate tú de los socios. Es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que me apasiona. Y si es sí, órale, va. Ahora, ¿cómo lo hago? Pero sin miedo. Sin miedo. Porque desde el momento que tú llegas a pedir una opinión, pero es que es muy difícil ese negocio. Imagínate nosotros, una startup, y en 2018 colocamos en bolsa 10 días antes de la elección. Los inversionistas no estaban, o sea, todo te había dicho, con este gobierno cero. El inversionista mexicano no le ha apostado a este gobierno para nada, por obvias razones. Pero en el fondo mucho es miedo, y todo el mundo te habla del miedo. Si tú quieres empezar algo, hacer algo, escribir un libro, lo que sea, todo el mundo te dice las 400 razones por las que puedes fracasar. Pero pues eso realmente es irrelevante, o sea, lo relevante es tú qué piensas, ¿no? O sea, si tú tienes fe, que es muy trillado eso de que tengas fe, es muy trillado, hay miles de libros de eso y todo el mundo habla de eso, pero es bien profundo el concepto, ¿no? O sea, el tema es tener fe. Fe viene de la palabra fides, latín, que es lealtad, significa lealtad. ¿Y qué es lealtad? Lealtad contigo, es lealtad contigo. Entonces tú tienes fe en hacer algo, tú crees realmente que quieres hacer, es lo que tú quieres hacer. Pues tú métete dentro de ti y convéncete de que eso es lo que tú quieres hacer y que lo puedes hacer. O sea, todo el mundo puede hacer lo que sea, pero lo más importante es que tú estés convencido, ¿no?
¿Y cómo trabajas tú? A ver, yo creo que ese miedo, si estoy leyéndote bien, es algo que va a existir, pero lo tienes que trabajar. Claro. ¿Y cómo lo trabajaste tú? Porque igual y también en el 2018 tú dices, viene una época que se lee como algo complicado. Sí. ¿Cómo lo trabajaste tú? Y si es algo que más bien viene de tu personalidad y tu trayectoria anterior, retos que hayas tenido en el pasado. Sí tiene que ver con eso, que no es que sí tiene que ver con eso, lo viví antes también. Pero cuando te pones a ver, quizá la edad también te da un poco de perspectiva, no porque me sienta viejo, sino unas personas más grandes, te da un poco de perspectiva. Es que se va a devaluar el peso. ¿Sabes cuántas veces yo he visto que se devalúa el peso? Todas. Es que viene un gobierno, pues también he visto que llegan gobiernos y se van. Es que va a venir Trump, pues ya se fue. Igual regresa, pues ya se fue. O sea, siempre tienes algo, siempre hay algo, siempre hay algo, ¿no? Se caen los mercados, que la recesión, que la inflación, que las tasas de interés, siempre, eso siempre va a haber. Pero por lo mismo, siempre hay oportunidades, absolutamente siempre, aunque las quiera ver. Entonces, primero, darte cuenta que cuando llegan a meterte miedo, pues simplemente decir, oye, pero eso ya ha pasado antes. Y hay mucha gente que le ha ido bien, ¿no? Y le ha ido bien en las buenas y en las malas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues yo creo que primero definir qué quieres hacer, que sea congruente con lo que tú eres, ¿no? Y una vez hecho eso, pues simplemente darte cuenta que el miedo es un tema interno, el miedo está en tu cabeza. El miedo no está afuera, el miedo está en tu cabeza. Todo ese miedo que tú puedas tener eres tú, en realidad, es tu propio miedo. Y hay que pensar, ¿miedo a qué? ¿No? ¿Tú cómo lo trabajas en ti? ¿Alguna actividad en concreto? Algo? Sí, sí, muchas cosas, ¿no? Desde luego hacer ejercicio, todo el tema de mindfulness, ¿no? Que a eso le he dedicado mucho tiempo. El tema de respiraciones, aprender a respirar, el tema de darte cuenta que no ver noticias, yo prácticamente no veo noticias, no veo redes sociales, no lo hago, no pierdo mi tiempo en eso. Más bien las noticias las escojo, depende del trabajo que tengas, pues sí escoges ciertas noticias, pero tú exponerte a las noticias o las redes te quita energía. Entonces yo no estoy expuesto a las noticias, mucho menos la mañanera, no la veo jamás, nunca la he visto. No, más bien tener muy claro qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir, y mucha de mi energía en el día es dedicarme a eso. Desde luego la buena alimentación, dormir muy bien, es importantísimo. Alimentarte bien, ¿no? Entonces, y luego todo el tema de mindfulness, ¿no? Todo el tema de dedicarte tiempo tú a ti, porque si no te dedicas tiempo tú aquí y te preguntas qué es lo que realmente yo quiero hacer, nunca vas a saber. Qué curioso que tenemos 400 recomendaciones para todos los que llegan a preguntarnos algo, pero no para ti. Y eso es porque nos dedicamos en realidad muy poco tiempo, ¿no? Estos serían de los ingredientes que tú dirías para poder sacar adelante un proyecto, para poder encaminar un proyecto. Estos ingredientes son fundamentales. Independientemente de que uno tenga una formación profesional muy buena, estudios y demás, tú ves esto como un ingrediente que prácticamente haría imposible no lograr dar un paso muy grande. Yo creo que el ingrediente más importante es que piensa uno de uno mismo. Ya, si estudiaste en Harvard, en Stanford, conozco mucha gente que estudió en esos lugares. ¿Sí me entiendes? Y pues pudo haber funcionado o no. Okay. O sea, creo que eso no es tan relevante. ¿Y cuándo se trabaja la confianza en uno mismo? Pues cuando uno decida. Pues cuando uno decida, pero yo creo que si me preguntas, por ejemplo, estos últimos años, sobre todo el de la pandemia, ¿cuál es mi mayor aprendizaje? El primero es trabajar el autoconcepto. O sea, tú conocerte y dedicarle tiempo a eso, saber qué quieres, ¿no? ¿A dónde vas? Otro, por ejemplo, el tema del liderazgo. El tema del liderazgo es fundamental porque de pronto hay muchas dudas, ¿no? O muchos líderes que se vuelven muy soberbios. Y ahorita hay series buenísimas, ¿no? La de WeWork, la serie WeWork, el de Uber, todo eso. Y ahí ves cómo muchos de ellos se vuelven muy soberbios. Es gente brillante,
y varios de ellos son lo que llaman dropouts, ni siquiera acabaron la universidad, ¿no? O sea, eso te dice, y ve hasta dónde llegaron, en un sentido, pero no pueden llegar en otro sentido porque la inteligencia emocional es muy importante. Entonces, el equilibrio es fundamental, y el equilibrio yo creo que lo logras cuando tú te das cuenta que primero tienes que trabajar contigo. Pues imagínate estar llegando ahí a quererle dar lecciones a la gente cuando tú mismo, ¿no? O sea, no has trabajado lo suficiente. Entonces yo creo que, y en una empresa, por ejemplo, y para mí el aprendizaje de estos últimos 2 años es que sí la gente que está contigo sí busca que tú seas un líder. Y un líder no significa que tú les digas a qué hora llegar y a qué hora se pueden ir. Eso no es un líder. Un líder es más una persona equilibrada, o sea, una persona con mucha inteligencia emocional. Que cuando tienes que mostrar liderazgo lo muestres, y cuando tengas que aceptar que te equivocaste lo hagas frente a todos, ¿no? Pero también requiere de tu equipo que tú des pasos muy firmes y muy seguros, ¿no? Entonces esa convicción que a ti te lleva o que te empuja a ir creciendo, ir haciendo algo cada vez más trascendente, pues esa convicción tiene que venir muy de adentro hacia afuera. Cuando tú estabas levantando capital, tuviste que platicar tu proyecto varias veces. Me imagino que la gente a la que tú se lo platicaste tuvieron que haber leído esa determinación y esa confianza que tú tenías en un proyecto, y eso también inspiró a tu gente. A ver, ¿nos podrías platicar un poco de ese momento? Sí, yo tenía esta idea del coworking, ¿no? Pero en la parte industrial, entonces sí la platiqué, y mis primeros 2 socios son los que me ayudaron a conformar el concepto, ¿no? Y desde luego que tú tienes que tener mucha convicción pensando en que va a salir, porque pues fueron 2 años y medio de no saber si vamos a poder colocar, porque como te dije, era una startup, no tenemos nada. Entonces, de los grandes aprendizajes es eso, ¿no? La convicción. Tienes que tener una gran convicción, porque la convicción es liderazgo. La convicción es que primero que tú estás convencido, pues la convicción viene de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Nada es de afuera hacia adentro, nada. Todo es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando a ti te ven convencido, te ven con un proyecto, con un propósito que hace sentido, que tiene un impacto que va más allá de simplemente un retorno, ¿no? Beneficio económico. Entonces, ahí empiezas a generar esta energía, ¿no? Este ambiente donde las cosas empiezan a suceder, ¿no? ¿Cómo separarías? Porque puede ser una línea muy, muy delgada entre esa convicción y algo, es una palabra más fuerte, pero algo de arrogancia, y decir, independientemente de lo que crean y todo lo que pueda la gente opinar y querer aportarme y sumar, yo estoy convencido de que es una realidad. ¿Cómo no se confunde una y la otra? Es una excelente pregunta, te voy a decir por qué, porque y justo en estas series que decías se ve muy claro, ¿no? Que dentro de tu aprendizaje tienes que saber cuándo realmente tú te estás empecinando con algo, ¿no? Estás siendo muy necio con algo, y cuándo más bien lo que hay es miedo. Y por eso decía, es un trabajo muy profundo, y por eso te tienes que dedicar tiempo. Todo este tema de mindfulness, de guardar silencio y meterte mucho en ti para saber qué tanto está siendo el ego el que te está dominando, y el yo quiero demostrarle a un tercero, no le muestras a nadie nada, y qué tanto yo estoy siendo muy necio y realmente esto no va a ser. O sea, a mi familia, claro, pues faltando un mes para la salida a bolsa, me decían, ¿sabes qué? ¿Por qué ya los bancos se hicieron para atrás y nos dijeron, ya no hay inversionistas? Entonces, ¿qué tanto dices tú a un mes de elección? Dices, esto es empecinamiento, o es mi convicción y esto sí va a salir. ¿Qué tanto? Y mis hijos me decían, un plan B. Oye, debes tener un plan B. Pero si tienes un plan B, en este caso en particular, pasa, se divide tu conciencia, se divide y tu energía.
Entonces, mucho de esto tenía que ver, por ejemplo, con estar convencido de que esto no era un tema de ego, de que no había que demostrarle nada a nadie. ¿Sí me entiendes? Es que voy a salir a bolsa y voy a colocar la primera startup. No, ¿por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿qué tanto es ego y qué tanto es una manera de decir, ¿sabes qué? Esta es mi convicción y yo simplemente me quiero demostrar a mí que sí se puede. Que sí se puede. ¿Sí? Por lo que estoy entendiéndote, el hacerlo por las razones correctas. Hacerlo por la razón correcta. Exactamente, en todo lo que hagas, creo yo que lo que vale mucho, y de nuevo, no, esto no es consejo para nadie, es mi propia experiencia, ¿no? En qué, o sea, ¿cuál es tu intención? Siempre tienes que fijarte mucho en tu intención. O sea, tiene que ser siempre por la razón correcta. Okay. Tú quieres hacer algo, pero ¿por qué? O sea, realmente pensar por qué. Si es por un tema de tú demostrarte a ti que puedes, que tienes el carácter, que tienes la fuerza, que tienes, ¿no? Y eso es válido. Pero si tú quieres hacer algo por demostrarle a un tercero y por salir en los periódicos, es la razón incorrecta. ¿Cuál es tu intención? Okay. Y eso no es difícil saberlo, es bastante fácil. Pero tienes que darte tú el espacio para pensarlo. Si tú haces algo en las redes sociales porque quieres miles de likes, es la razón incorrecta. Y porque quieres ser muy popular, pues es la razón incorrecta. Porque ¿qué pasa si no tienes miles de likes? Te vas a frustrar. Y te vas a frustrar por algo externo, no por algo interno. Porque internamente cada quien tiene un potencial enorme, ¿no? Y además yo creo que muchas cosas están a la vista. Cuando tú volteas a ver a la naturaleza y ves una mamá chita con sus 3 cachorros, hablando del miedo, y ves que los deja y se va a cazar un impala. O sea, se la está rifando dejando a los cachorros y se la está rifando por tratar de cazar un impala. La mamachita, ¿no? Entonces tú dices, ¿dónde está el miedo ahí? Imagínate dónde está el miedo y dónde está la convicción y dónde está la perseverancia y dónde está el carácter y la fortaleza. Y la naturaleza te pone miles de ejemplos enfrente, pero no los vemos. Luego a veces nosotros pensamos que todo debería ser fácil y simple, como dicen, ¿no? Partidito y en la boca. Pues no, la vida sí requiere de que te la rifes, ¿no? Dependiendo de lo que quieras hacer, pero tú en la vida te la tienes que rifar. Siempre. Pero pues es parte de la vida. La rifada es parte de la vida. Lo importante es cuál es la intención. Totalmente. Me imagino que para eso se requiere cierta humildad y cierta sencillez de alguna forma. Y nosotros que estamos en el medio financiero, una de las métricas o la métrica principal siempre es cuál es tu potencial de retorno, que es muy válido, porque al final de cuentas sí. Claro. Pero ¿qué otras métricas tú podrías utilizar para medir? ¿Podría ser impacto? ¿Qué más podrías decir que te haya inspirado a justo decir no es un tema de ego, es un tema de confianza en uno mismo y querer aportar? Es muy buena pregunta también, porque primero lo que dice de la humildad es básico, porque si no existe eso, y yo realmente recomiendo que vean esas series porque hay mucho aprendizaje. Si no pasa eso, pasa que te vuelves muy soberbio. Y la soberbia pues no te lleva a nada. Varios de ellos perdieron sus empresas, aunque hayan seguido siendo socios, pero las perdieron. Entonces, y es el exceso, es eso de soberbia. De no estar dispuesto a reconocer pues, que la riegas, ¿no? Que te equivocas, ¿no? Y que hay gente a tu alrededor que realmente quiere ayudarte y tú tienes que estar muy abierto a eso. Y lo segundo es que yo creo que el mundo está pasando por una evolución muy interesante, donde cada vez más los fondos se van a ocupar en invertir en empresas que se enfoquen no nada más al retorno, sino que se enfoquen no solo al retorno económico, sino al retorno social. El retorno social viene en varios frentes, desde luego, ¿no? Viene en el frente ambiental, claramente, pero viene en el frente humano, que cada vez es más importante, y en el frente, ¿cómo se llama? De cómo tú manejas tu negocio en términos de transparencia, de gobierno corporativo, de transparencia, de
formalidad, ¿no? Sobre todo de apertura y de transparencia, ¿no? Entonces, y el mundo está evolucionando hacia allá muchísimo más rápido de lo que nos imaginamos. Si bien digamos que el KPI, digamos, que guiaba las decisiones durante muchas décadas era el retorno, ¿no? La TIR, el CAPRE, lo que fuera, Return on Cost, lo que fuera. Hoy, cada vez más, van a ser varios indicadores y muchos de ellos tienen que ver con cuál es el impacto que tú estás haciendo en la comunidad donde tú estás haciendo algo, cuál es, ¿no? O todo el tema de la inclusión, ¿no? Todo el tema de la inclusión, que es importantísimo, porque además, pues una empresa que es diversa e incluyente, pues la riqueza de esa empresa es brutal, contra una empresa donde solo hay puros hombres, ¿no? Solo hay puras mujeres. O sea, yo creo que el tema de la inclusión es fundamental. Y desde luego el tema de la transparencia, porque ante un mundo cada vez más, o inversiones más democratizadas, pues quien más transparente sea, quien más institucional sea, más formal, para dar seguridad, pues evidentemente es quien más beneficios va a tener si estás levantando capital, ¿no? Y yo creo que ese movimiento se va a venir de una manera muy rápida, y por eso el Banco Internacional de Pagos con Agustín Carstens hace este evento, ¿no? Que se llama el Green Swan, ¿no? El Green Swan, donde lo que están anticipando es que los mercados financieros se preparen para un eventual problema climático, ¿no? Más allá de lo que ya ha pasado en Australia o en el Amazonas o en las inundaciones en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, que los mercados se preparen para eso, los mercados, las empresas, porque pues, esas cosas van a venir. Estamos afectando el clima, ¿no? Entonces la Tierra se va a defender, eso va a venir, pero no hay que tener miedo, ¿no? Yo creo que, más bien al contrario, yo creo que los negocios hay que prepararlos para eso, ¿no? Para ese tipo de eventualidades, ¿no? Incluso creo que esas tres métricas que comentas, el medio ambiente, la parte social y gobierno corporativo, hay varios estudios y varios comentarios que te benefician también en la parte económica, o sea, que crece uno con el otro. No sé si tú hayas visto algún caso en donde de una forma muy tangible veas que el ser consciente de estos 3 puntos te puede aportar no solo para la parte financiera que ahorita comentaba, sino también para sentir esa satisfacción por dentro como persona, que yo creo que a final de cuentas todos lo que buscamos es sentir una satisfacción por dentro. Claro. ¿Algún caso que nos puedas platicar o que sientas que valga la pena mencionar relacionado de empresas con las que ustedes hayan trabajado? Mira, más que de una empresa en concreto, te lo diría un poquito más general. El agua disponible, el agua dulce disponible en el mundo es el 1%. O sea, los mares tienen 75-80%, el resto del agua dulce está congelada. Entonces el mundo tiene 1% para utilizar, para uso humano. En 2050 la demanda de agua en el mundo va a haber rebasado muchísimo a la disponibilidad de agua dulce. Entonces, lo que hoy hagamos todos para reducir el consumo de agua es tremendamente importante. El Valle de Guadalupe, de donde viene este vino, se está quedando sin agua. No nada más el Valle de Guadalupe, en Ensenada están cortando el agua ahora mismo. Muchas casas sin agua. Y olvídate Ensenada, hasta en Monterrey. Entonces, o sea, el tema del agua es, yo creo que para mí, el reto más importante que tiene el cambio climático, obviamente, que tiene el mundo estos 100 años. El consumo, por ejemplo, de China, de la India y de Brasil de agua, con las poblaciones que tienen, pues imagínate cuál es. Y Brasil tiene agua, bueno, no en todas las regiones, pero tiene agua. China tiene agua, no tiene en muchas otras regiones, pero pues imagínate la demanda de agua. Entonces, en el tema, hablando de ESG, de ESG o ASG en español, pues lo que podamos hacer para disminuir el consumo de agua es fundamental, pero para eso hay que elevar el nivel de conciencia. Cuando yo digo ¿qué piensas tú de ti? Eso, ya en ese momento estás elevando tu nivel de conciencia, porque ya por lo menos te lo estás cuestionando. Okay. Entonces, y dentro de ese cuestionamiento, pues entran elementos como, y yo quiero ser una mejor persona, y
¿Cuál es una de las cosas que puedo hacer? Proteger el medio ambiente. ¿Cómo? En mi propio ámbito, gastando menos agua. Y por ejemplo, empresas en el mundo como Pepsi-Cola, como Coca-Cola, ya están trabajando en reducir de una manera sustancial el consumo de agua. Por ejemplo, en el lavado de botellas. Cuando antes se tardaban un cierto tiempo en lavar una botella, ahora se tardan muchísimo menos en lavar. Están encontrando algunas sustancias especiales para lavar esas botellas, etc. Ya ves que en el mundo hay esfuerzos de muchas empresas que están reduciendo el consumo de agua, e inclusive hay empresas que no hacen negocio con otras empresas, sino las otras proveedoras, por ejemplo, han reducido su consumo de agua. Entonces, digamos, en ese frente es uno, pero donde estás viendo reacciones a nivel mundial, ¿no? Comités donde está Nestlé, donde está, como te decía, Coca-Cola, Pepsi-Cola y Unilever y muchas otras, donde están hablando ya de cómo ir tomando medidas más rápidas, porque los gobiernos, el problema con los gobiernos, y lo ves en las diferentes COPs, ¿no? que han sucedido, llegan a ciertos acuerdos, pero son muy limitados. Y luego los países hacen compromisos, pero el tema es que un país avanzado dice, yo hago este compromiso, pero quiero que China lo haga, y China dice, espérate, tú estás más desarrollado que yo, tú ya te desarrollaste, yo apenas estoy en desarrollo, no puedo hacer el mismo compromiso que tú. Pero son dos países súper contaminantes, entonces los gobiernos son muy lentos en eso. De tal manera que creo yo que las empresas y los ciudadanos vamos a poder provocar cambios más acelerados que lo que van a poder hacer los gobiernos. Y la tierra misma se va a cuidar, ¿eh? La tierra misma va a mandar COVID y va a mandar inundaciones y incendios. O sea, la tierra se protege, la tierra no va a desaparecer. Por lo menos no antes que nosotros. ¿No? Y por lo que creo que digo, una de las formas como podemos ir haciendo conciencia es a través de pensar que nuestros negocios vale la pena que los diseñemos para que incorporen en la medida de lo posible todo ese tipo de elementos, ¿no? Y no solo el retorno económico, sino el retorno social, ¿no? Digamos, ambiental, social. Y por otro lado, aquel que invierte, pues como BlackRock, que cada vez tiene, y hablo porque es el más grande del mundo, que cada vez tiene métricas y parámetros, ¿no? de en dónde invierto y por qué invierto, y eso está haciendo, los pasos que están dando van más rápido que lo que los países pueden regular, en términos de cuáles son sus políticas de inversión. Es un tema totalmente de conciencia personal, un nivel de educación muy avanzado, que sabemos que el primer reto para un país es la educación, y de ahí se desprenden muchos otros temas. Ahora, Rodolfo, regresando un poco a ti, ¿quién ha enriquecido tu vida? ¿Alguna conversación que hayas tenido con alguien que te haya abierto los ojos a algo y que te haya impulsado a progresar en algo, o justo estos temas que tú mencionas, la confianza y miedo que podríamos generar? A lo mejor a alguien le ha impactado en particular a algo que alguien más le ha dicho, ¿no? Que puede ser tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, ¿no? En mi caso han sido, yo creo que simplemente si paras las orejas, en realidad siempre hay alguien que te dice algo que te impresiona mucho, ¿no? Una misma indígena en Chiapas que acabamos de ir en Semana Santa, y de repente te dice algo y es una lección de vida para ti, ¿no? Entonces es un conjunto, yo creo que ha sido un conjunto de cosas. Creo que lo más importante es estar muy abierto. El cerebro es una antena, es lo que es una antena. Entonces cuando tu cerebro está abierto y tú estás abierto a escuchar cosas que tú piensas que son relevantes, vas captando y vas uniendo cabos, vas atando cabos, que de pronto te empieza a hacer sentido. Yo creo que cada quien estamos en un proceso de evolución que es muy individual, cada quien a su paso. Por eso de pronto una entrevista así venía a decir, no, es que yo aquí voy a venirle a decir no sé a quién que haga tal cosa. No puedes venir a decirle nada a nadie en realidad como consejo, sino platicar más bien tú desde tu propia experiencia. Yo creo que es a lo más que puedes llegar, porque la vida es tan individual que lo que te funciona a ti, como decía al principio, no le funciona a alguien más. Sin embargo, al mismo tiempo el trabajo que tú haces es muy individual. Tú puedes llegar a recomendar un muy buen libro a alguien
no hay sincronía en eso, o sea, no hay sincronía, ¿no? Y de repente llegas y le das un libro a alguien y le puedes cambiar la vida, ¿no? O te la pueden cambiar a ti. Entonces, no puedes pensar que tú llegas a decirle algo a alguien y lo vas a transformar. No, porque depende del nivel evolutivo en el que esté. Su contexto y su trayectoria. Y su trayectoria. Yo lo que sí creo y he aprendido es que cada persona, cuando la oyes, la escuchas hablar, lo que estás oyendo es lo que trae por dentro. Aunque te esté insultando, entre comillas, porque el insulto existe cuando tú lo permites y no lo permites, no existe. Pero cuando una persona, digamos, te agrede, lo único que está reflejando es su propia situación interna, lo único, su propio miedo interno. Entonces ahí es donde yo creo que tú tienes que ser muy compasivo y no engancharte, ¿no? Ha sido uno de mis grandes aprendizajes, no engancharte, está viviendo su propia situación interna. Inclusive una persona, por la manera como habla, por la manera como se comporta, las cosas que hace, lo único que está reflejando es lo que está viviendo por dentro. Entonces cuando tú notas que un cliente o alguien llega, es que no es que, te grita y no es que, es lo que está viviendo por dentro. Tú no estás viviendo eso. Entonces, hasta para una negociación te sirve, porque tú no te enganchas. Porque luego, cuando pasa eso, si tienes un nivel de conciencia bajo, tú te enganchas. Y entonces es su ego contra el tuyo. Sí. Y no, es lo que está viviendo por dentro. Entonces, creo yo que inclusive esa tranquilidad, esa calma, esa parsimonia, pues te puede dar a ti elementos para que la otra persona se calme y puede llegar a una buena negociación, de lo que sea. Pero eso sí me ha pasado, que sí me doy cuenta y capto muy bien cuando hablo con una persona que si de pronto está muy alterado, ¿no? Es nada más lo que está viviendo por dentro. Esa persona tendrá que trabajar lo que tenga que trabajar, pero es poco lo que tú puedes hacer por esa persona, ¿no? Yo creo que para temas de vida y empresariales y lo que hagas, creo que mucho tiene que ver con como decía, tu propio autoconcepto y tu confianza, tu fe, ¿no? Tu fe en ti, ¿no? O sea, que tú realmente creas que puedes, porque yo creo que lo que nos limita a todos es nuestro miedo interno, es el miedo interno. La razón por la que miles de millones de personas en este mundo no hacemos cosas quizá de mayor envergadura y todo, es por miedo, pero está aquí. Porque cuando de repente ves a gente que hace cosas esplendorosas, ¿qué tiene el que no te engañó? Nada. Convicción, confianza, es todo. Ahorita nos platicabas de algunas series, nos compartes algunas películas, series o algo que te hayan nutrido en esta parte. Mencionabas algunas, si quieres esas o algunas otras. Recientemente es esta de We Crashed, que es la de WeWork, donde tú ves la actitud de Adam Newman, independientemente de que después le ganó la soberbia y pasó lo que pasó, pero es impresionante que a cada situación negativa él la volteaba. La actitud volteaba todo, le daba vuelta a todo, pero la actitud por una buena razón, ¿no? O el de Uber, ¿no? Tallinn, ¿no? También el de Uber, y ves la actitud y dices, qué bárbaro, que la de Uber se llama Super Pumped, ¿no? Super Pumped. Inclusive lo de la chica de Theranos del Dropout es otra historia, porque realmente yo creo que sí tiene algún tono más psicológico, pero ves estas gentes que no, o sea, que las malas noticias llegan y le dan la vuelta, ¿no? Tienen esa fuerza para dar la vuelta. Tú me preguntabas de los socios son muy importantes, porque cuando tú dices para escogerlos, yo creo que tú los escoges y ellos te escogen también, pero trata de siempre estar cerca de gente positiva. Acércate de gente positiva siempre. No inocente, quiero decir, gente positiva. Que encuentre lo bueno de todo, las noticias malas y todos los miedos, que encuentre siempre lo bueno. Porque oportunidades hay todas las que te puedas imaginar. Tú preguntas algo aquí de oportunidades. Todas las que te puedas imaginar. Para donde voltees hay oportunidades. El tema es que te lo creas y que hagas lo que quieres hacer.
Pero yo decía lo de los socios en términos de que, entonces, gente positiva, rodéate de gente positiva, es demasiado importante. Si hay gente negativa cerca de ti, córtala. Oye, por la gente negativa, ¿ves? Mi mamá, no, bueno, es tu mamá, no la vas a cortar. Pero platica con ella, habla con ella, no, dile, oye, ¿sabes qué? Yo no me hagas cosas negativas, demasiado tengo con lo que tengo día a día para negativas, ¿no? Vamos a, ¿no? Tus socios deben ser positivos y debe ser gente que cuando tú un día amaneces con la energía baja, que a veces que sí pasa, por la razón que sea, o no dormiste bien, o sea, pues que llegue tu socio y tu socio, si no es el 1, es el 2, que amaneció con energía alta y te jala. A veces tú los jalas, pero si a veces te jalan a ti, ¿no? Entonces, cuando tú estás solo y es un negocio tú solo, bueno, tú solo, pero yo creo que siempre trata de rodearte con gente positiva, que positiva, de nuevo, no quiero decir naive, gente muy inocente, no, digo gente positiva que encuentre siempre una razón para que las cosas funcionen y no para que no funcionen, ¿entiendes? Y es algo que en tu círculo social, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? A mí me da un poco de risa esto de los influencers, porque pues imagínate, un influencer en las redes sociales es alguien que influye en ti no puede influir nadie. O sea, tú tienes que tener la fuerza suficiente para tú solo saber qué quieres, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer. Y a partir de ahí tú te acercas gente que te puede ayudar a cumplir tu propósito. Y tú a ellos, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con eso, porque pues mucha gente, por ejemplo, de mi edad se retira, ¿no? Se retiran a mi edad. Gente de mi edad que está jugando golf ya. Y yo más bien creo que hay todavía tantas cosas que puedes hacer que de verdad yo no veo, digamos, dice, oye, ¿cómo ves al país con todo lo que está pasando, y el gobierno, y la inflación, y las elecciones? Pues no es nada que no haya visto por décadas. Yo más bien que veo en el mundo, veo miles de oportunidades en muchos frentes, en el que me digas. Totalmente, yo creo, Rodo, que yo que llevo 14 años en medio financiero, no ha habido un día que no vea algún mail de noticias de los que nos llegan, que no plantee también que hay un escenario o una tempestad de frente, grande o de pequeña magnitud, pero siempre hay esa tempestad de frente. Nunca las cosas van a estar totalmente alineadas para que uno pueda arrancar un negocio, para que uno pueda poner un proyecto en marcha. Siempre va a haber algo que podamos encontrar que nos pueda limitar, y yo con lo que me estoy quedando es, 1, si se hace por las razones correctas, y 2, se hace con una intención de aportar a la sociedad y de una manera humilde, hay una mucho mayor posibilidad de continuar progresando en ese proyecto, ¿no? Sí. Las vicisitudes y los problemas todo el tiempo están ahí, todo el tiempo, eso existe siempre, así es la vida. Y si no, voltea a ver la naturaleza y vas a ver los leones y las leonas, todos los animales diario tienen vicisitudes todo el tiempo, ahí está, para que lo veamos, siempre hay eso. Pero yo creo que una de las pruebas para cada uno de nosotros, la prueba máxima para mi gusto, es si tienes fe o no en ti. Ese es. No estoy hablando de religión, no quiero hablar de religión, ¿verdad? Porque ni vi ni eso, ni estamos hablando de eso. Simplemente la prueba mayor, la prueba de pruebas para ti en esta vida, para cada uno de nosotros en esta vida, es si tenemos fe en nosotros mismos. ¿Y qué es eso? Que aquello que tú quieras hacer, que hay que descubrirlo, pero eso hay que dedicarse tiempo. Nadie te lo va a decir, nada más tú. Si eso que tú quieres hacer, si hay algo que tú quieres hacer en tu vida para trascender, eso que tú quieres hacer para trascender, si tienes fe, se va a alinear todo. Es impresionante cómo funciona. Se alinea para que pase. Ya ves que el dicho ese de, el universo conspira a tu favor, eso es cierto. Conspira a tu favor si tú tienes la convicción y la fe. Si no, y entran los miedos, te lo vuelven a poner enfrente. Te lo vuelven a poner enfrente. ¿Para qué? Para que aprendas. Es como quinto de primaria. ¿Repruebas quinto de primaria?
pues ¿qué haces? Pues vuelves a hacerlo, ¿no? Y otra vez, y vuelves a hacerlo. Es igualito. Un jefe, es que mi jefe, es que no sé qué, es que si no lo superas, te lo vuelven a poner enfrente. ¿Y qué haces? No sé, pues eso lo trabajas, ¿no? Pero mucho es la fe y la convicción de lo que tú quieres hacer. Y Rodo, ¿tú crees, o qué tanto haya aplicado este concepto en tu caso, de que si uno tiene esa fe y esa convicción, esa confianza, lo puedes comunicar mejor y puedes compartir esa visión? ¿Qué tanto influyó eso en ti? De que si lo puedas tú comunicar mejor, al tú tener fe y esa confianza, lo puedes yo creo transmitir. que yo lo que creo es que sí cuando te empiezas a dar cuenta que sí funciona, por lo menos puedes compartirlo y dejar sembrada la semilla, ¿no? Por lo menos. Ya quien la quiera cachar, pues bien, y si no pasa nada. Eres un poco como no querer tener problemas en la vida. Tú pregúntale a un árbol cuando se lanza una semilla si le cuesta trabajo crecer o no, si tiene que hacer esfuerzo. A una oruga para convertirse en mariposa, pues a ver en el capullo y todo, a ver si, ¿no? O sea, los ejemplos están ahí en la naturaleza para ver que la vida pues, tiene chiste y hay que echarle ganas. Pero eso no está mal, al contrario, esa es la vida, esto es parte del disfrute. ¿Me entiendes? Rodo, ¿alguna frase que te haya marcado? Pues, a lo mejor la más trascendental es simplemente yo soy. Tú eres, yo soy. Ok. Ese, no hay más. Okay. Ser tú, descubrir el porqué. Tú descubrirte. Ok. ¿Cómo haces tú ese ejercicio constantemente, ir determinando hacia adelante? Pues para adentro. ¿Dedicas tu tiempo al día? Para adentro, sí, claro. Todas las veces que puedo. Sí, claro. ¿Cómo en qué momentos o cómo lo haces? Cuando tú lo encuentras, cuando amaneces, después de la comida, en la noche antes de dormir. Lo peor que pasa en la noche antes de dormirte es dormirte viendo noticias. Lo peor. Uno, por la luz, y dos, por lo que... Quédate pensando en aquello. Duérmete con aquello que tú quieras lograr. Con eso te tienes que dormir, porque en los sueños el subconsciente es poderosísimo. El subconsciente ejecuta. El consciente es el que imagina, el que ejecuta es el subconsciente. Ese es el que manda. Entonces, ¿cómo le das instrucciones? Pues imaginándote aquello que tú quieres lograr para que ejecute, ¿no? Hay una historia que me platicaron alguna vez de Michael Phelps que justo dice esto, antes de dormirte visualizar. Él decía que visualizaba su competencia ya a punto de, claro, antes de dormirse, porque justo decía, su subconsciente lo empezaba a absorber más, ¿no? Y ya después nada más lo dejaba fluir en el momento. Totalmente. ¿Qué retos ves tú y qué oportunidades ves hacia adelante? Uno, para ti, Rodo; dos, para tu sociedad cercana; y tres, para el mundo. Para mí es seguir trabajando internamente. Ese es mi reto, conocerme mejor. Okay. Luego la segunda es para... La sociedad cercana. ¿El negocio? Sí, el negocio y sociedad igual y... para la sociedad. Bueno, yo creo que la sociedad, el miedo, ¿no? Tenemos mucho miedo, ¿no? Yo creo que vivimos bajo el miedo, entonces de alguna manera como que tenemos que pensar más como sociedad en evolucionar un poco más en ese sentido, ¿no? Tener más confianza, o sea, más confianza. Este es un país poderosísimo en muchos sentidos. Entonces, yo lo que creo es que entre más gente... Yo veo a muchos jóvenes con ganas de emprender, pero también los veo con mucho miedo. Entonces, y yo creo que los jóvenes tienen un potencial enorme para hacer 1000 cosas, pero se les tiene que quitar el miedo, porque pues, evidentemente la crisis por la que pasamos, la pandemia, todo esto que estamos viviendo genera muchos miedos, ¿no? Todos estos cambios en el mundo generan muchos miedos, ¿no? Las redes sociales, muchísimos miedos. Yo creo que ahí hay un potencial emprendedor brutal, ¿no? ¿Qué tanto crees que todo el
el contenido que uno absorbamos, qué tanto influye en nuestra mente subconsciente. Dicen que a lo que le abres a tu mente, eso el contenido en general, ya sea bueno, noticias, ¿verdad? Todo. Terrible. Eso te hace que la energía se vaya para otro lado, totalmente para otro lado. No, hay todo un concepto de flow, que es psicología, del flow, cómo entras en flow cuando estás haciendo algo. Y lo que te dicen en estos cursos es, deja todo aquello, o sea, si se fragmenta mucho tu atención, se fragmenta. Cuando tú ves las estadísticas de la cantidad de veces que agarramos el celular para ver tontería y media, increíble, no te imaginarías. O sea, estudios de consultorías internacionales, y tú ves cuánto tiempo perdemos en eso. Es impresionante. Y al suceder eso, se fragmenta tu cerebro, se fragmenta tu conciencia, se fragmenta. Y entonces, definir qué quieres hacer en tu vida se vuelve bastante más complicado, porque te distraes demasiado, porque todo el tiempo tenemos millones y millones de distractores que no te permiten enfocarte. Cuando tú dejas de lado todo eso y tú eres el que decides, voy a ver 10 minutos esto, y el resto del tiempo, y noticias igual, y además tú las escoges, entonces tú puedes entrar en este tema de flow, de fluir, para que te enfoques en aquello que estás haciendo o que quieres hacer. Y entonces tu mente se fragmenta bastante menos. No solamente es escoger tus proyectos, sino escoger a qué le abres tu mente en contenido en el día a día. Lo que se llama cognitive load es esa carga de información que está allá afuera, tú permites que entre, te fragmenta mucho la mente y hace que cuando tú tienes que tomar decisiones, tu mente no está enfocada, te pierdes, la confundes muchísimo más. Hay una razón por la cual los números telefónicos tienen 7 números, no tienen 18, tienen 7 por una razón. El cerebro solo puede retener cierta cantidad de información, no porque no tenga la capacidad, porque tiene una capacidad brutal, pero no lo quieres para eso. Mejor usas la computadora y el disco duro para guardar eso. Tu cerebro lo quieres para otra cosa, para imaginarte, para definir qué es lo que quieres ser, captar señales que te llegan, pero no lo quieres para oír basura, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos concentración también limitada. Hay una historia de Edison que dice que cuando le preguntaron, oye, ¿cómo es posible que tú, pues, tantas patentes que has tenido? Y dijo una frase que me gustó mucho, dice, es muy fácil, yo, por lo general la gente se despierta todos los días y trata de hacer muchas cosas, yo me despierto y trato de hacer pocas. Sí. Y concéntrate en una. Concentrarse. Concéntrate en una, si es la que quieres, concéntrate en una, hasta que salga. Okay. Sí, porque también hay quien quiere abrir 3 negocios a la vez, pues no, tu cerebro no va a saber para dónde ir. Tu subconsciente en sí tiene instrucciones muy claras, porque tu subconsciente no pregunta, oye, ¿por qué Trump se volvió presidente? Porque quería ser presidente, le dio al subconsciente, se lo mandó y fue presidente, punto. Y luego lo observó. El subconsciente no distingue si es bueno o malo, ejecuta lo que el consciente le dice. Entonces por eso tu consciente siempre tiene que estar como muy enfocado, ¿me entiendes? Para cuando ejecute el subconsciente, ¿no? ¿Podría decir el consciente recibe y el subconsciente actúa? El consciente recibe toda la información de afuera, pero también tiene la capacidad de imaginar, de soñar, pero cuando se la manda al subconsciente ejecuta. Okay. Ejecuta y de una manera impresionante. Por eso, no, es que soy muy pobre, es que a mí siempre me va muy mal. El subconsciente recibe y dice, pues te va a ir mal. Esa es la señal, eso es lo que te va a pasar. El diálogo interno. El diálogo interno. Por eso mucha gente no sale de eso. Romper con eso. Luego, ¿qué te motiva a ti todos los días a esforzarte y llevar esa vida productiva, sana? ¿Qué te motiva? ¿Sabes? Y esa la vi como una pregunta muy buena. Y mi aprendizaje es que lo que me motiva es vivir, poder vivir. Okay. Disfrutar la vida. Todos los días. O sea, ahora que estudias en el Valle de Guadalupe, cuando llegas al valle y ves eso, dices, wow. La capacidad de sorprenderte diario de cualquier cosa. Okay. La capacidad de sorprenderte diario. Que no pierdas la capacidad de sorprenderte, ¿no? Entonces, lo que estoy aprendiendo, que otra vez sería muy pretencioso venir a decir, no, vivir. No, lo estoy trabajando todos los días. De despertarte cada día y hacer tus actividades y poder imaginarte todo aquello que puedes hacer.
miles de cosas que puedes hacer. Son muchísimas. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? Pues la capacidad de aprender todos los días y de poder elevar tu nivel de conciencia. Entonces, saber que tienes esa oportunidad diario. Si te reencontraras con Rodo a los 20 años, ¿qué le dirías hoy? El Rodo de los 20 años. Un error de los 20 años tenía que pasar por lo que tenía que pasar. Okay. Y por eso estás donde estás, porque tenías que pasar por eso. Fue lo que te pusieron enfrente para poder llegar a donde estás. Eso tenía que pasar. Tenemos que vivirlo, tenemos que experimentar e ir abriendo la puerta a nuestra vida, experiencias para poder ir descubriendo verdades dentro de ti y motivaciones personales. Sí, verdades dentro de ti y es que dentro de ti está todo, todas las respuestas. Suena otra vez a veces un poquito ya muy trillado, ¿no? Pero es eso. Es eso. Rodo, sé que eres muy humilde también en las ideas que das y demás, pero ¿en quién has influido tú y que te haya motivado? Es decir, he podido aportar en la vida de alguien y se han visto los frutos y también te has alegrado por esa persona. Pues a lo mejor pude haberle dicho algo a alguien o haber recomendado un buen libro o algo, pero no te podría contestar eso, no sé. Pues puede ser que sí, pero puede ser que no. No sé. No sé si lo hago mucho, o sea, o me gustaría hacer algo mucho por eso, pero más bien pues las experiencias que tuve, si a alguien le pueden servir o puedes sembrar una semilla por eso, como indirectamente, pues está padre, pero tú llegar y decir, le voy a cambiar la vida, ¿sí? Pues no sé, porque luego no sabes, no es fácil eso. ¿No? Cada quien, por eso te digo, cada quien, como estamos en nuestro propio proceso evolutivo, mental, de conciencia, como que yo he aprendido que tienes que dejar que cada quien vaya, porque cada quien vamos, ¿no? A un cierto ritmo, ¿no? Ojalá fuera más rápido, ¿no? En el calendario maya venía esta intersección entre la era pisciana de 2500 años con la era acuariana, ¿no? Que es la actual. La era pisciana es de mucho formalismo, mucha estructura, 9 to 5, checas tarjeta, ¿no? Corbata, es la era pisciana. Y la era acuariana, que se traslapan bien, el calendario maya, todo eso, ¿no? Y los astrólogos saben eso. La era acuariana es de más libertades, de viento, de mucha creatividad. Otra era, como de 2500 años, se traslapan. En los años 60 salió esta canción, It is the Age of Aquarius. It is the Age of... Ya venía la era de Aquarius. Okay. Ya venía, pues, entonces ahora por eso estás viendo todo este tema de el home office, okay, o el nomad working. Hay mucha gente que muchas youtubers trabajando a los nómadas por todo el mundo, que es gente joven. Todo esta es la época de viento, de libertades, de creatividad, pero es un traslape fuerte porque rompes con todas las estructuras. Y viene toda esta época en donde yo creo que vamos a ver transformaciones en la ONU, vamos a ver transformaciones en el Banco Mundial, el cómo opera el IMF, todo ese acuerdo de Bretton Woods. Yo creo que todo va a cambiar, y nada más hay que estar muy observante. Yo creo que una de las mejores chambas que puedes hacer en tu vida es observarte todos los días. Observarte cómo hablas, qué contestas, cómo reaccionas a ciertas cosas, cómo reaccionas en tu oficina, con tu familia, qué dices. Tus palabras son muy importantes. Como dicen, no importa tanto lo que entra a tu boca, lo que importa es lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu corazón. Lo que entra no importa, si un día comes carne, te das pollo, no importa tanto. Lo que importa es lo que sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca eres tú. Es lo que llevas dentro. Es lo que llevas tú dentro. Entonces, observarte y luego observar lo que pasa alrededor tuyo. Estar en ese permanente estado de observación es fundamental, porque muchas cosas van a cambiar, muchísimas cosas van a cambiar. Por ejemplo, toda la medicina farmacéutica tradicional, o sea, tú imagínate, o sea, los hongos de María Sabina son prohibidos, fueron prohibidos desde la época de los hippies, son prohibidísimos y son naturales. No digo que algunos no te
pero son naturales, son milenarios. En las culturas milenarias lo usaron muchísimo. Sin embargo, la gente gasta más de $4 trillion billion dollars, perdón, en analgésicos, en pastillas para dormir, para ansiolíticos, $4 to $5 billion. Y después de la pandemia no sé cuánto, ¿no? Y van a la drugstore a comprarlos. Pero pensar en un hongo que es natural, que te ayuda más, pues eso es impensable. Todo eso va a cambiar. La industria farmacéutica va a cambiar, la manera en que te alimentas va a cambiar, todos los adaptógenos van a empezar a venderse muchísimos adaptógenos, o sea, por estas eras que van cambiando y porque la gente hoy busca muchísimo. Imagínate después de la pandemia cuánta gente desesperada hay, cuánta gente, o sea, que se ha suicidado, cuánta depresión, es impresionante, pero es parte de todo este traslape, ¿no? Donde creo que hoy más que nunca sí tienes que dedicarle mucho tiempo a tú estar más dentro de ti, y menos en las redes, ¿no? Más dentro de ti. Sí. Entonces, estar muy observante de ti y de lo que pasa afuera. Observar. Si estás en ese constante, no digo juzgar, Sí, no. No estoy hablando de juzgar, estoy hablando de observar. Observarte a ti más que nada. Y sobre todo a ti. Sí. Observarte y ser cuidadoso con uno lo que dejas que entre y uno lo que te vas convirtiendo por dentro y lo que va saliendo de tu corazón. Así es. Buenísimo. Rodo, y una última pregunta antes del último comentario, que quiero que nos platiques un poquito del vino que nos trajiste. Sí. Creo que ya lo has dicho mucho, pero retos en concreto que tú veas para la sociedad en la parte profesional y económica. Hablaste ahorita mucho de los miedos. ¿Algo más que nos puedas tú decir referente a qué es lo que tú ves más, el área de oportunidad más grande? ¿Hablarías de sectores o hablarías de cómo que de qué? Sí, parte económica, parte financiera, parte de los negocios. ¿Cómo crees que puede ir evolucionando México? Sí, posiblemente un poco en la industria que tú lo ves más de cerca con el tema de exportación que nos platicas al principio. ¿Qué áreas de oportunidad hay para alguien ahí que igual incluso quiera poner algún negocio y demás? Yo creo que lo peor que podemos pensar es, digamos, en la 4T y todo eso. Y sujetar tus decisiones a qué va a pasar otra vez. Eso es fuera, ¿no? Yo creo que hay un montón de oportunidades donde las veas. En el tema del agua hay oportunidades, en el tema del medio ambiente hay oportunidades, en el tema de la salud hay oportunidades. Lo que pasa es que hay oportunidades en donde tú quieras, o sea, porque si tú quieres hacer algo, lo que sea, ahí hay oportunidades. Pero el tema es que tú las veas y no es difícil verlas. Lo que pasa es que estamos tanto tiempo afuera y con la mente fragmentada, como decía, que entonces por eso se complica más. A la hora que tú te enfoques y te explores tú internamente y digas, es que a mí realmente me gusta esto, no es tan difícil saber. Algún amigo un día me dijo, oye, puedes platicar con mi hijo porque no sabe, está terminando la carrera, no sabe qué quiere hacer, no sé. Y yo estaba bastante menos consciente que ahorita. Entonces, sí, claro que vamos a platicar. Pues, ¿qué le puedes decir, güey? Pero sí me acuerdo que en esa ocasión le dije, ¿a ti qué te gusta? O sea, es imposible que yo te diga a ti. Es imposible que yo te... Pero más bien a ti, platícame, ¿qué te gusta? A ver, platícame las cosas que te gustan. Y cuando una gente te empieza a platicar de las cosas que le gustan, le empiezas a ver la cara. Y con aquello que les gusta, se emociona. Oye, ¿pero por qué estudiaste Derecho? Es que no sé qué. Pues eso no le gusta. O sea, cuando a la gente le gusta algo, se emociona platicándotelo. Eso es lo que le gustaría hacer. ¿Entiendes? Eso es. Porque más allá de tu mente consciente, es más bien tu propia expresión, lo que viene de adentro hacia afuera. Entonces, tú energéticamente tú te das cuenta con la pura energía. De si alguien cuando te empieza a platicar se empieza a emocionar, tú empiezas a percibirlo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Que es a final de cuentas descubrirse uno mismo. Esa es lo mismo. A lo mejor ahí les das una ayudadita diciendo, ¿ya ves? ¿No? Ahí te brilló la cara. Claro. Te brilló la cara. Claro. Entonces, Y hay oportunidades. Ese es el tema. Es que yo creo que hay oportunidades en todos lados. Es que es en todos lados. Porque no hay absolutamente ningún sector, ningún área, donde yo te pueda decir, si me dijeras, me quiero dedicar al petróleo los próximos 50 años, bueno, yo creo que ahí
va a estar más limitado, ¿no? O sea, también hay que ver el traslape de estas eras, ¿no? Que va evolucionando, que se va extinguiendo y que va, obviamente. Pero realmente es lo que tú quieres, lo que tú quieras. El tema es si te tienes fe o no, ese es el asunto. Si te tienes fe, lo que tú quieras hacer lo vas a hacer. Y bueno, si luego necesitas una ayudadita de alguien en la parte financiera, te vas apalancando, pues claro. Obviamente no sabes todo, sabes una parte. Pero es que oportunidades hay en todos lados, en el frente que me digas hay oportunidades. Puedes tocar cualquier sector ahorita y te vas a dar cuenta cómo hay oportunidades. El tema del agua, ¿no? El agua está controlada por Conagua y por no sé qué. Bueno, no importa. Vete a Israel y vas a ver lo que están haciendo. Sí. No toda la agricultura por goteo, o sea, la cantidad de tecnologías que hay. O sea, ¿en qué frente? La imaginación. Hoy tenemos la enorme ventaja que googleas algo y ahí sale, en el frente que quieras. Para mí ese no es ni siquiera el tema. Para mí el tema es tu convicción. De que tú quieras hacer, realmente quieras hacer algo y que sea lo que tú quieras hacer. Totalmente. El mensaje con el que yo me quedo, Rodo, es... Más la gente, cuando yo pregunto, y es lo último que te quiero decir, cuando a la gente le preguntas cuál es el miedo de miedos. A ver, ponte a pensar, es que tengo miedo a esto. Bueno, para atrás es ok. El miedo, ¿no? Y atrás es ok. El miedo mayor, es el miedo a la muerte. Entonces la pregunta sería, pero si ya sabes que te vas a morir, pues ya sabes, ¿no? Desde que naces sabes que ya todos sabemos que nos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es el miedo? No, es que no tengo miedo a que me voy a morir, sino a cómo me voy a morir. Ah, bueno, es otra cosa. Pero el miedo a la muerte, pues sabes que te vas a morir. El mayor de los miedos, más allá de la muerte, es el miedo a la intrascendencia. El miedo a la intrascendencia. O sea, de que tú, en el fondo, no hayas llegado a ser lo que querías hacer. Okay. Que ahí te estás traicionando. Ese es el pecado, ese es el verdadero pecado. Que tú no hagas lo que tú pensaste. ¿Viste la película de Almitas, Las Almas Soul, de Disney? No la he visto. Porque, bueno, esa también la recomiendo, pero ahí sí, lo que quiera creer la gente. Sí. Ahí lo que quiera creer la gente. ¿No? Puedes pensar que antes no hubo nada de tu vida y después no hay nada, bueno, se vale. Para quien sí piensa que antes hubo algo, tú veniste aquí para algo. Entonces el chiste es que tú descubras para qué. Podríamos decir que el mayor miedo es una vida sin sentido. Sin sentido, exacto. Okay. Pero sin sentido, ¿para quién? Para los youtubers o para los... No, pues para ti. Okay. Todo es contigo, todo es contigo. No es con nadie más. Con nadie más. Buenísimo, Ro. Nos quedamos con esa idea, el hacer las cosas por las razones correctas, confianza en ti, convicción, conocimiento personal. La confianza se trabaja, ¿eh? Okay. O sea, no es que sales a la calle y ya tienes confianza. Antes de cerrar. El árbol no crece de esa altura de un día para otro. Pues la confianza sí es. Y es algo que se trabaja día a día. Diario. Con conciencia de que hay que trabajarla. Y observando y dedicándote tiempo. Okay. Así es. Rodo, pues te lo agradecemos muchísimo. Platícanos un poco de este vino, esta serie de conferencias se llama Wine and Talk. La idea es echarnos una copita de vino y bueno, aquí agradecido porque nos la trajiste tú, es un viñedo, me platicas de tu esposa que lo revivieron. Es una historia muy bonita porque este es un viñedo que pertenecía a Casa de Piedra. Casa de Piedra es conocido, tiene uno de sus vinos vino de piedra, pero es un viñedo pequeño, 10 hectáreas, que lo heredó la prima de mi esposa. Y pues lo heredó y ella no tenía dinero para meterle al viñedo. El viñedo necesita mucho trabajo, mucho cuidado. La vid necesita mucho cuidado. Y en 2020, en plena crisis, pues el viñedo estaba muriendo. Y se juntaron 5 mujeres, la prima dueña del viñedo, pero 4 mujeres más, invirtieron. Rescataron el viñedo, le dieron trabajo a gente del campo y empezaron a hacer algunos vinos. Hoy tienen este vino que es el principal, Anatolia, así se llama el viñedo. El 2019 es un tempranillo con una uva que se llama Cisor, francesa, porque el enólogo que tenía este viñedo antes, es cuñado de la prima de mi mujer, trajo la uva de Francia.
Entonces la mezcló, en el caso de 2019, con Tempranillo. Y crearon, el Tempranillo es una uva española que tiene más cuerpo, es más fuerte, pero combinada con esta Sisó, la de este año, te voy a dejar la presentación, se vuelve un vino muy amable, ligero. El Sisó es suave, pero el Tempranillo es fuerte. Entonces en esta combinación logran hacer un vino, a mí me parece muy amigable. Yo no sé mucho de vinos, pero me gusta. Y ahora han sacado vinos tintos y han hecho, las otras añadas son con otras mezclas, pero muy interesantes. Y han sacado vino rosado, vino blanco y recientemente un espumoso blanco que la verdad es que ha tenido muy buena aceptación. Son producciones chicas porque es un viñedo chico, pero lo que está muy padre es verlas a ellas 5 habiendo rescatado el viñedo y pues ahora muy metidas en el tema y yo gozando muchísimo con ellas porque te das cuenta de la fragilidad que tiene la tierra, que tienen las plantas, ¿no? Hablando del cambio climático, pues sí, la fragilidad que tienen en este caso los viñedos es enorme, ¿no? Entonces te decía hace un rato que en 2020 creo que se tardaron en cortar un día y ese día fueron 49 grados y mató la uva y ya no se pudo hacer vino tinto, ¿no? Entonces tuvo que ser vino blanco. Entonces es fragilísimo, ¿no? Además del hecho que el valle cada vez tiene menos agua. Entonces ahí hay un reto importante, pero por lo mismo una gran oportunidad, ¿no? Claro. Entonces es un vino que puedes comer con carne, que puedes comer con comida que tiene especias y puedes comerlo con algunos quesos, algunas variedades de quesos y todo, y es suave, y puede gustar a hombres y mujeres, porque no es el típico vino español o francés que es muy fuerte, ¿no? Okay. Y puedes tomar en la noche sin ningún problema. No mucho, pero... Está extraordinario ahorita que lo probamos, muy bueno. Yo tampoco soy el gran conocedor de vinos, pues, pero sí disfruto un muy buen vino y está extraordinario. Anatolia, buenísimo. Pues. Es un viñedo de Anatolia, y ahora fíjate que recientemente, en la pandemia más bien, un marroquí que vivía en San Diego, tenía ahí su restaurante, pues se volvió impagable la renta en San Diego y aparte pues su restaurante no tenía clientes, estaban cerrados. Decidió irse al Valle de Guadalupe y este viñedo tenía una plataforma con un techo y todo, y el marroquí llegó, puso ahí sus muebles, puso su restaurante y ahora hay un restaurante marroquí en el viñedo que se llama Cuscús. Comimos ahí el domingo y está bastante bueno, la verdad. Y bueno, la vista es al Valle Calafia, entonces está impresionante. Sí. Pues si algún día tengo la oportunidad, que ojalá pronto, de visitar por allá, pues ahí voy a estar, Cuscús. Cuando yo decía cuidar las palabras, no hay que decir si algún día voy a ir y lo voy a... Voy a ir y voy a estar ahí voy muy a comer pronto. ahí y voy a probarlo. Mi Rodo, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Grandes enseñanzas, grandes consejos. Bueno, grandes, no tanto consejos como tú dices, sino gran momento de compartir ideas y compartir experiencias, que seguro van a ser útiles. Pues muchas gracias a ti, querido Paco. Muy buen Muchísimo. trabajo el que estás haciendo con tus cursos, Gracias. ¿no? Y ahora con tus videos, y muy interesante. Muchas gracias, Te Rodo. agradezco mucho la invitación. La idea es inspirar también con historias que vemos que tienen un potencial también de compartir un mensaje positivo, alentador frente a cualquier complicación que pueda venir, y también más bien no tanto ver las complicaciones como dices, las palabras, Sí. ver las Y a oportunidades. la gente joven que seguía mucho por la inmediatez, esta rapidez que traen las respuestas de las redes sociales, todo eso, que aprendan que la perseverancia y la paciencia son importantes. Otra vez lo que decía el árbol, todo eso no crece un día para otro. Por eso hay que observar la naturaleza, es poco a poco, con mucha perseverancia, mucha convicción. Yo creo que hoy eso termina dando grandes resultados cuando también, incluso en el medio en el que yo estoy, cuando alguien te ofrece alguna idea y ves que ya tiene una trayectoria sólida y que es persistente, habla muy bien de la persona. Muchas veces los números pueden ir cambiando y demás, pero lo que va construyendo una persona y la confianza que tú dices que va a construir una persona, esa es algo que es difícil de evaluar y es extremadamente útil. Pues muchas gracias, Muchas Rodolfo. gracias a ti. Qué gustazo. Muchas gracias. Rodolfo Gracias. Balmaceda, él es el el director y fundador de Fibra Upside. Y pues bueno, muchas gracias aquí por tus enseñanzas. Muchas gracias.